Buenas tardes, bienvenidos a todos a una sesión más de Cafeteando la Historia. Este día pues estamos muy orgullosos de tener la presencia de Javier Frausto. Nosotros pues lo conocemos como Pancho Frausto. Y para mí y para quienes no lo conocen mucho, como los muchachos guías, pues es un orgullo verdaderamente porque él creció como algunos están creciendo en la Casa de la Cultura. Él empezó a formarse en música en la Casa de la Cultura, luego tenía una banda de rock con Jorge, mi hermano, y con Pepe hijo de Esperancita. Y la primera banda de rock del pueblo. Era la primera banda de rock del pueblo de Real de Asientos. Y una cosa bonita fue que cuando salieron de la prepa se rebelaron ellos. Y que, bueno, en especial, pues yo creo que, no sé, no me recuerdo si ustedes cumplieron, pero yo recuerdo que Jorge le decía a mi mamá: nosotros no vamos a ir a misa con traje, vamos a irnos con nuestra ropa de rockeros. Y Jorge sí, esa vez que salieron, cuando vinieron a su misa de graduación, venía con los pelos rojos y con la camisa negra con unos monos plasmados. Y pues esas fueron sus experiencias de músicos. Luego Francisco, pues él decide estudiar música, la licenciatura de música en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y luego pues se traslada hasta Francia a estudiar. Allá estudió otros 3 años de trombón y musicología. Y entonces desde allí para nosotros pues ya es un personaje trascendental ya en Real de Asientos. Y es importante que los reconozcamos. Ya en otros cafeteandos hemos tenido las pláticas sobre los pasados, ¿verdad? Los que han sido ilustres, personajes ilustres en tiempos pasados, pero creo que también a partir de ahora vamos a empezar a tomar quienes están formando la nueva historia de Real de Asientos. Y pues les presento a Francisco Javier Frausto Mares, y le damos la bienvenida y a la todo tuyo. Gracias. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla exposición. Gracias a Rosa Olvera por la invitación y a ustedes por estar aquí, al equipo de Túnel y Pinacoteca por el espacio. Me llamo Francisco Javier Frausto Mares, como ya dijo Rosa. Soy originario de aquí y Rosa me invitó a hablar sobre un tema libre, y ya que es un espacio interesado en la historia, decidí hablar sobre un maestro, mi primer maestro de música, el maestro Ángel Regalado Pérez Paciente. Actualmente trabajo en un ensamble de música contemporánea que se llama Cepromusic en la Ciudad de México. Es un ensamble del Instituto Nacional de Bellas Artes y nos dedicamos a tocar música contemporánea y de compositores vivos o actuales y música experimental. Hacemos muchas cosas extrañas también. El maestro Ángel inició a varias generaciones de músicos en este pueblo y por eso es un personaje importante en la historia de este lugar y también en las historias personales de muchos de sus alumnos. Hablaremos de algunas fechas importantes, la manera de trabajar del maestro, sus influencias musicales y la importancia de su labor en el desarrollo de nuevos músicos, no solo jóvenes, sino también personas mayores, adultos y niños. Algunos de sus alumnos dedicados a la música actualmente, como oficio o profesión, otros, aunque retirados del escenario y de tocar, siguen hablando del maestro con admiración y respeto. Primero presentaré lo que tengo preparado, después un breve intermedio para tomar un cafecito y al final un breve espacio para preguntas o comentarios que vengan de ustedes. La siguiente, por favor. Para quienes no saben dónde está el Epazote. ¿Alguien sabe dónde es el Epazote? La comunidad del Epazote. ¿De qué? Tú, Pedro. El Epazote. Pablo también. Ahí más o menos. El Epazote. Ahí tenemos el norte. Pues aquí tenemos, lo tenemos
Yo no sabía tampoco, con esta pequeña investigación me ha servido mucho para entender algunas cosas y conocer algunos otros datos. Pues aquí tenemos a la ciudad de Aguascalientes, Salar, Real de Asientos, Ciénaga Grande, Cotillo, Tanque Viejo, Pilotos, Los Campos, y aquí en frontera con Zacatecas y en frontera con Jalisco tenemos a esta pequeña comunidad que se llama El Epazote. La siguiente, por favor. Ángel Regalado Pérez nació en El Epazote, comunidad del municipio de Asientos, todavía, el 14 de octubre de 1928. En septiembre de 1997 llegó a Real de Asientos, y aquí tenemos una fecha de posible llegada no oficial, 1994. El 25 de febrero de 1998 se funda la Casa de la Cultura y el maestro Ángel Regalado Pérez deja de enseñar en Real de Asientos en el 2003. Pongo aquí en 1994 una posible llegada no oficial porque una de las personas a quienes le pregunté cuándo había llegado el maestro Ángel fue Lucre Ramos. Lucre me dijo que el maestro llegó en el 94 y que a mí me hace más sentido porque la Casa de la Cultura se funda en el 98 y acá nos dice, la siguiente por favor, nos dice un recibo oficial del Instituto Cultural de Aguascalientes que el maestro llegó en el 97 y la Casa de la Cultura, dijimos antes, la diapositiva anterior, que se fundó en el 98. Me parece muy poco tiempo para haber formado a ya 2 generaciones de músicos de lo que vamos a hablar ahora. Así que tengo la teoría de que llegó en el 94, como dice Lucre, porque ya antes de que se fundara la Casa de la Cultura ya habían 2 generaciones de músicos formados y sonando, como decimos los músicos, tocando ya muy bien. Y aquí tenemos el 2003, que tampoco estoy tan seguro, pero puede que sí sea el último año en el que esté el maestro Ángel en este lugar enseñando música. La siguiente. Unas fotos del maestro con su instrumento, o uno de sus instrumentos, porque también tocaba el violín y conocía a muchos otros. Y unas fotos de retrato del maestro más joven. Unas fotos con su esposa y su familia. Y vamos a empezar a hablar un poquito de por qué hablamos de 4 generaciones de músicos en Real de Asientos. Ya dijimos que el maestro llegó en 1997, con la llegada oficial, y llegó a fundar el taller de música del Instituto Cultural de Aguascalientes en la biblioteca Jaime Nuno, que dirigía Lucre Ramos. El taller de música fue promovido por el Comité Pro Casa de la Cultura, integrado principalmente por Salvador Renday y el doctor Miguel Ángel Pisa. Estos son datos que también me dio Lucre, que yo no conocía, pero me pareció muy importante mencionarlos. Este comité, que no sé quién es Salvador Orenday, pero el doctor de Miguel Ángel Pisa todos lo conocemos. Parece que Don Chava, en la cafetería. ¿Quién? En la cafetería. Pues creo, sí, supongo que lo conozco de vista también. Entonces, okay. Pero supongo que lo conocí. Pero sí, ¿verdad? En aquellos tiempos sí él andaba muy metido luego en la política y en las cosas así como culturales, sí apoyaba. A lo mejor sí sea él. Sí. Pues ya lo veremos aquí otra vez. Aquí otra vez. Y si hablamos de 4 generaciones, y ya dijimos que las primeras 2 generaciones fueron formadas en la biblioteca Jaime Nuno, que estaba acá donde es el DIF ahora. También estos son datos de Lucre. Lucre me dijo que los primeros alumnos del maestro Ángel fueron estos nombres: don José Torres, don Jesús Esparza,
Elvira García Hernández, Mario Fiscal y Salvador Orenday, otra vez. Entonces, quizá había un interés personal de Salvador por la música y por traer el taller de música a este pueblo. Esta primera generación ya sonaba otra vez, como decimos los músicos. Yo me acuerdo un poco que ya escuchaba una banda sonar, antes todavía de la segunda que ahora vamos. Pero no duró mucho tiempo, parece que no los integrantes de esta primera generación o los alumnos de esta primera generación no continuaron con la música, pero ahí están sus nombres. La segunda generación de la que podemos hablar, que fue formada también por el maestro, fue la banda Moraima. Tenemos como nombres de los integrantes principales: Adrián Fiscal, Juan Jaramillo, Santiago Medina Velasco, Carlos Hernández, Alejandro Frausto Gallegos, Ben Luis Delgado Moreno, Ricardo Reyes, Gustavo García Díaz, Arturo Reyes, Jesús Jaramillo y Enrique, que no me acuerdo cómo es su apellido, pero No era Muñoz Enrique. no sé. ¿Cuál Enrique era? ¿No era Enrique Olvera de Quique? ¿No era Enrique el hermano de Julián? Ah, sí, cierto, Quique Muñoz. Sí, el hijo de Muñoz. Es que no sé quién es. Sí, sí, era él. Pero del barrio Guadalupe. Sí, Sí es. Quique, sí, el esposo de Delia. ¿Cuál? El esposo de Delia. ¿Cuál es su apellido? Muñoz todavía sí. Ya no toca. No, ya. Sí, se retiró de plano. Ok. Bueno, pues esta segunda generación, que fue la banda Moraima, fue una agrupación muy sólida, una agrupación que sonaba muy bien, que logró grabar un disco en un estudio profesional en Guadalajara, que eso para estos tiempos era muy difícil. Yo me acuerdo cuando llegaron los integrantes de la banda Moraima, yo era un niño. Yo estaba muy chico en esos tiempos y nos contaban sus anécdotas de cómo había sido la grabación. Por supuesto que es muy difícil entrar a un estudio y grabar, y es una exigencia diferente a la que estábamos acostumbrados. Entonces la banda Moraima fue una agrupación muy importante, una agrupación sólida que el maestro Ángel formó y después se convirtió en una banda más comercial, más popular. Ya hablaremos también un poquito de eso, pero la banda Moraima fue una agrupación musical muy sólida, muy importante en este tiempo en Real de Asientos. Con la fundación de la Casa de la Cultura del 25 de febrero del 98, la Biblioteca Jaime Nuno se traslada a la comunidad de Plutarco Elías Calles, donde está actualmente. La banda Moraima se independiza, se traslada al taller de música a las nuevas instalaciones de la Casa de la Cultura con instrumentos nuevos, y aquí forma el maestro Ángel a otras dos generaciones de músicos. La tercera generación de la que podemos hablar, que es la banda Real de Asientos, integrada principalmente por Adán Frausto Mares, Miguel Martínez Castorena, Ricardo Muñoz García, Julio Chávez Lomelí, Cristian Castillo Dueñas, Manuel Frausto Mares, Delfino Rodríguez Silva y yo. Actualmente es una agrupación con 27 años de trayectoria. La banda Real de Asientos sigue tocando, sigue siendo Aquí hay 9 integrantes. La banda Real actualmente, aunque han cambiado de integrantes por razones obvias de la profesión, ya son 17, 18 músicos, pero es una agrupación que ha grabado muchísimo material y que aunque ha cambiado de integrantes, sus integrantes fundamentales, que es Adán Frausto Mares, dirige la banda actualmente, produce el mismo profesionalmente grabaciones de la banda Real de Asientos y hace arreglos. Pero esta tercera generación de la que hablamos, todavía ya hay 4 al menos integrantes en esta banda.
Y la cuarta y última generación que fue formada por el maestro Ángel, no tuvo nombre, no fue otra banda con un nombre, sino que se integró después a la banda Real de Cientos, y los nombres que tenemos de los alumnos de esta cuarta generación son Jorge Castillo Dueñas, Armando Frausto Mares, Antonio Chávez Lomelí, Germán García Díaz, Eduardo Jauregui Mares. Esto pasó también parecido con la banda Moraima y la banda Real, que en un momento se integraron y hicieron una banda completa, una banda grande, una banda ya muy sólida. Después se separaron, pasaron cosas de cada quien, algunos se retiraron, la banda Real continuó por su rumbo, pero esto pasó igual con estas dos generaciones. Jorge Castillo, Armando Frausto, algunos de ellos se unen a la banda Real, forman una banda más completa, y es como que pues, un proceso normal, yo creo, en este tipo de profesión o oficio, carrera. Unas fotos de presentaciones del taller de música del maestro Ángel. Aquí tenemos los inicios de la banda Moraima, y aquí tenemos los inicios de la banda Real, que son fotos de quién sabe qué tiempo, pero ya a color. O sea, no somos tan viejos, pero sí un poco. Otras fotos de las dos bandas otra vez, la banda Moraima ya sólida, ya consolidada como una agrupación, junto con el maestro Ángel en el centro, y de este lado la banda Real de Cientos, que aunque parece que son muy jóvenes, porque son muy jovencitos los integrantes de la banda Moraima, ya era una banda que sonaba muy bien, y acá venían los otros más jóvenes todavía con todo, porque sí venían preparados. Otra foto, esta foto me gusta, la tenemos en casa, y me gusta porque aquí vemos un poco la dotación instrumental. Tenemos 3 saxofones, saxofón alto y saxofón tenor, un trombón y 2 trompetas, una batería, la tuba y la tambora. La dotación instrumental siempre es importante como para definir un poco el rumbo de una agrupación. En este caso siempre fue interesante para nosotros, los integrantes de estas agrupaciones y alumnos del maestro, ver cómo habían unas bandas que tenían otro tipo de dotación instrumental, y aquí lo que nos chocaba un poco era la tuba y tener una tambora, porque la música que tocábamos era más danzones y boleros y música de marchas, más influenciados por las bandas sinfónicas y las bandas militares, pero tener una batería y tener una tambora y tener una tuba, la tambora que está allá abajo en el piso, y tener una tuba le da una sonoridad diferente, y eso hace que los integrantes nos vayamos interesando más por el estilo musical o los géneros de banda, porque tienen una tambora sonando duro y una tuba en lugar de un bajo. Entonces, esta batería aquí no iba, más como o no digo que no iba, más bien iba para las influencias del maestro Ángel, pero no para las influencias musicales regionales. Ahorita hablamos un poquito más y por qué se quitó y por qué se cambió por unas tarolas o las tarolas que se llaman timbales y una tambora. Algunos reconocimientos de la banda de la Casa de la Cultura, que pues ya empezaba a tener el nombre de Banda Real de Asientos. Siempre nos preguntamos cómo nos vamos a llamar cuando empezamos a tener una agrupación sólida. Te empiezan a preguntar cómo te llamas o qué banda es. Banda Real de Asientos ya tenía el nombre como desde el año, ¿qué dice ahí? 99. Ya nos decíamos, nos llamábamos Banda Real de Asientos. De este lado dice
banda municipal, que eso también era un nombre frecuente que nos daban. Y acá dice banda de alientos, que también no nos gustó nunca, pero también nos decían así a veces. El maestro Ángel enseñaba también en otras comunidades. Estas son fotos, me parece, de su taller de música en San Pancho, estas tres. Acá está él tocando el violín, tocaba varios instrumentos. Y estas fotos son nada más como para hablar de que el maestro estaba enseñando en otros lugares también. Y cuando yo empecé a hacer la investigación, cuando Rosa me dice que quiere que venga a hablar y que empiezo a hacer la investigación y pensar, no sabía de qué iba a hablar, empecé a investigar y encontré algunas, muy poca información, no hay nada del maestro Ángel en línea. Y una de las pocas cosas que encontré fue esto, que es un proyecto del maestro Ángel en el 2002 para grabar la banda Real de Asientos en Aguascalientes. Esto es un proyecto no dice ahí, pero creo que era Farmic ya. De este lado está una foto de cuatro clarinetistas de la banda sinfónica municipal de Aguascalientes, y aquí el maestro Ángel Regalado. Y abajo tenemos, el maestro Ángel nos hablaba bastante de Polo Dueñas, un músico que, ¿han escuchado ese nombre? Sí. Y yo siempre escuché decir que Polo Dueñas es de Asientos, pero aquí encontré que es de Fresnillo, Zacatecas. No estoy seguro cuál es la versión original, pero ahí lo dejo como para, también porque no hay nada, no hay información sobre él, no hay datos bibliográficos, así que unas pequeñas cosas que me encuentro ahí y me pareció interesante mencionarlo también. Ahora sí vamos a ver un poco de cómo trabajaba el maestro Ángel con sus alumnos. Dividía su taller en tres niveles: principiantes, intermedios y avanzados. El primer nivel, que era de principiantes, nos enseñaba a solfear, nos enseñaba solfeo, con un método que se llama solfeo de los solfeos. Y solfeo para los músicos es aprender a leer la notación musical en el pentagrama, y el maestro nos enseñaba primero sin instrumento, o sea que primero teníamos que aprender a darle valor a las notas, a ubicarlas en el pentagrama antes de poder estudiar, pasar al instrumento. Eso me pareció bastante y inteligente también, porque hay muchos lugares donde empiezas directo tocando el instrumento y también da resultados, pero este era como un filtro para... Ya sé hay que echarle la culpa de que no aprendí nunca la guitarra, por eso. Me pusieron de lleno, ¿no crees? Es que... Que cuéntele, que cántele, que rásquele. Por eso digo que también da resultados, porque ya que hablamos de eso, nosotros que aprendimos desde el principio a leer con partitura, y escuchábamos o íbamos a tocar a otros lados y topábamos a otros músicos y ellos no leían, pero tocaban también muy bien y escuchaban una canción y rápido la sacaban. Yo decía, no, pero ¿qué pasa? Porque no nos enseñó bien. No, porque nos quitaron la partitura y ya no sabías qué hacer, ¿no? Ya estábamos muy acostumbrados a tocar con la partitura enfrente y te la quitan entonces, por eso todos los dos métodos son buenos, porque la gente de oído tiene otras habilidades. Entonces, lo lógico en este caso sería hacer las dos cosas, ¿no? Aprender a leer y hacerlo también de oído y más de intuición y esas cosas. Total que este era el primer nivel principiantes. Pasando al segundo nivel de intermedios, ahí ya tomabas el instrumento. A veces, dependiendo la disposición, a veces lo elegías o a veces te lo asignaba, a veces te decía, pues,
toma, a mí me dio una flauta, o no sé si yo la elegí, no me acuerdo. Mi primer instrumento fue una flauta transversal. Y bueno, también dependía de la disponibilidad de los instrumentos. A mí me gustaría saber cómo llegaron esos instrumentos a este pueblo, quién los trajo. Supongo que tuvo que ver el comité del que ya hablamos, no lo sé. Pero había poquitos. Pero había poquitos, pero bien, suficientes. Sí. Suficientes. Ya con la fundación que dijimos hace rato, estuvo hubo bastante más instrumentos. Y en este nivel, segundo nivel, que era ya el nivel de intermedios, donde aprendíamos a tocar con un instrumento, ya habíamos pasado el primer proceso, que era aprender a leer, y ya sabíamos, sin tocar, ya sabíamos cómo iba a sonar un poco la pieza, viendo las notas, viendo la partitura. Entonces ya ir al instrumento ya te habías ahorrado un proceso, ya estabas más enfocado en hacerlo con el instrumento, aunque ya supieras cómo iba a sonar. El tercer nivel, que ya era de avanzados, y era donde trabajábamos ensamble, empezábamos a estudiar repertorio integrándonos a la banda. Nos integrábamos a la banda al mismo tiempo que empezamos a estudiar repertorio. Este era el nivel de avanzados, donde ya sonábamos juntos con los demás, ya parecía ahora sí que había un avance. Las clases de teoría de la música fueron incluidas a petición de los alumnos e impartidas para los alumnos avanzados. Yo me acuerdo muy bien en la Casa de la Cultura cuando hablábamos entre nosotros, los integrantes del taller, que decíamos que no entendíamos muy bien algunas cosas porque algunos instrumentos estaban en otras tonalidades. Entonces veíamos una partitura que estaba, por ejemplo, en la tonalidad de sol con un fa sostenido, y veníamos y en la flauta transversal, que está en tonalidad de do, y veíamos que la trompeta, que está en tonalidad de si bemol, tenía una armadura o estaba en otra tonalidad, pero tocábamos juntos y sonaba. Entonces eso para ustedes, ya les vi las caras, pues así estábamos, como no entendíamos por qué, si estábamos tocando juntos y sonaba bien, tendríamos que estar tocando lo mismo o en la misma tonalidad, pero la partitura decía otra cosa. Entonces, para entender todo esto, nosotros mismos le decimos al maestro, pues necesitamos saber, estamos muy, no, ¿por qué? ¿Por qué así? Entonces, muchas preguntas, hasta que le decimos que necesitamos clases de teoría de la música. Total, que ya después de esa petición, el maestro empieza a darnos clase con un pizarrón, explicarnos, mira, este instrumento, todo lo que ya les dije ahora, esto es por esto, este instrumento está en otra tonalidad, por eso tiene que... y todo esto. Pero fue a petición de nosotros que le pedimos, que estábamos un poco perdidos, queríamos entender más de lo que entendíamos en ese momento. Influencias musicales en el taller del maestro. Por la característica de tipo de ensamble que ya dijimos y ya vimos la instrumentación, y específicamente por la dotación instrumental, escuchamos influencias de la bandas sinfónicas y bandas militares, que interpretan principalmente marchas, polcas, valses, pasos dobles, etc. Por el repertorio que se practicaba en el taller, escuchamos fuertes influencias del bolero y del son. Por el tipo de instrumentación por el tipo de institución a la que pertenecía el taller, se impulsaba el repertorio de músicas tradicionales, músicas folclóricas y músicas populares regionales. Estos ensambles o bandas participaban tocando principalmente en eventos culturales oficiales, las ferias del pueblo, parques públicos y desfiles. Y repertorio del taller de música fue un repertorio muy amplio. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de partituras, porque al final las tuvimos que enumerar, que era difícil estar buscando, y
otra vez ya estábamos muy acostumbrados a la partitura y íbamos a tocar a un evento y tal pieza y buscar en un bonche así de piezas de partituras mucho tiempo. Pero aquí escribí de las que yo me acordé, de los nombres de las piezas que yo me acordé que trabajábamos con el maestro Ángel. Nereidas, danzones de Agustín Lara, danzones de Arcaraz, perfumes de Gardenia, Juárez, Blanca Estela, Dios nunca muere, La Sandunga, El gato montés, Yesterday, La vida en rosa, Bésame mucho, A mi manera, Mar, La marcha de Zacatecas, Pelea de gallos, Porcahuitas, El sinaloense, Arriba Pichátaro, Norma la de Guadalajara, Qué linda es mi tierra, Totonilco, Cuatro Milpas, El corrido de Chihuahua, Flor de Capomo, El herradero, Domingo Corrales, El puño de tierra, Mi gusto es, La barca de oro, Me tengo que subir el real, Los patinadores, Varita de nardo, El niño perdido, Un viejo amor con B, El sopilote mojado, Tristes recuerdos, etc. Más o menos aquí un poco agrupé los títulos en estilo la primera línea son canzones o boleros, que era la influencia más o los intereses más claros del maestro Ángel. Él estaba más interesado en este repertorio. Bueno, al mismo tiempo que pero Dios nunca muere, La Sandunga es repertorio de oaxaqueño, de las bandas tradicionales oaxaqueñas. El gato montés, Yesterday, La vida en rosa, pues es música más internacional. El gato montés es una pieza española, Yesterday es una pieza de los Beatles, La vida en rosa, La Vie en rose es una pieza francesa. Acá tenemos más o menos una marcha de Zacatecas, Pelea de gallos, una línea de piezas más folclóricas, tradicionales del repertorio pues, nacional. Y Cuatro Milpas, corridos, estos ya son más justo de música, de corridos, rancheras. Y esto ya fue como una mezcolanza. Pero más o menos este repertorio que, entre muchas otras más que tocábamos con el maestro. La de los patinadores, todavía creo que la sueño. La pieza de los patinadores fue la primera canción que tocamos, a la hora banda real, la primera canción que tocamos fue Los Patinadores. Y nosotros la tocábamos todos los días, a todas horas. Todos los días en la casa. Todos los días en la casa, por eso. Los cuatro, pobres de la familia y los vecinos. Capaz que se pasan ahorita todos a cantarla. Cantarla también. Sí, Los Patinadores también por eso me dio risa ahorita. Aquí tenemos unas actas patrocinadas por Pedro Arellano, del taller de música de la Casa de Cultura, principiantes, intermedios, avanzados. De aquí saqué algunos nombres que ya vieron. Nada más es como un ejemplo para ver que tenía bastante concurrencia y si había bastantes interesados. Estos son ya unos ejemplos de la grafía del maestro Ángel Regalado, que para mí esta grafía del maestro siempre fue muy influyente, porque todo lo hacía a mano. Yo todavía lo digo, a mí me gusta mucho escribir y eso tiene mucho que ver con que veía estas partituras del maestro que llegaba con su piel, con sus partituras y nos entregaba a cada quien, y una anotación preciosa. Esto hecho a mano. Después llegaron otros maestros que nos traían otras partituras que pues nada que ver, o sea, tampoco como que tenga que ser una escritura perfecta para que funcione, pero el maestro se esmeraba tanto pues en sus alumnos, en su taller, en que entendiéramos y que viéramos bien cómo o tocáramos bien la música, o entendiéramos bien los signos. Esto es una grafía artesanal, yo todavía digo, casi impresa, casi de computadora. Ahora sí, varios otros ejemplos de el sopilote mojado, Mar,
Sí. Luces Nueva York. A ver la anterior, por favor. Aquí tenemos un número, 104. Les dije ahorita que como ya íbamos a tocar y teníamos que buscar entre todo el bonche de partituras cuál sigue o cuál te piden, decidimos numerar y ya, la 104, ya sabemos cuál es, la 1, la 3, pero aquí es un 104, es un número ya importante, por eso también la puse ahí, porque teníamos un repertorio de más de 100 canciones. 104 me parecen pocas, pero quizá eran 150, no sé, pero sí eran muchísimo repertorio. ¿Qué sigue? Alumnos del taller fuera de la Casa de la Cultura. Por razones de salud, el maestro Ángel deja de enseñar en Real de Asientos en el año 2003, ya dijimos hace rato, dejando un legado importante. Falleció un año después, el 17 de septiembre de 2004, en la ciudad de Aguascalientes. Después del maestro Ángel llegaron los maestros Miguel Magay Delgado, Miguel Ramírez Landín, retomando el taller de música por unos periodos muy breves, pero con unas importantes influencias. El maestro Miguel Delgado Magay y el maestro Miguel Ramírez llegaron aquí por muy corto tiempo, quién sabe, yo no me acuerdo bien de los tiempos porque no sé, pero fueron periodos breves, aunque dejaron, ahí lo escribí porque influencias importantes, porque el maestro Miguel Delgado era jazzista, nos empezó a hablar un poco del jazz, de la improvisación, y el maestro Miguel Landín Ramírez, clarinetista muy bueno de la Sinfónica de Aguascalientes, ya tenía un método más sinfónico, digamos, como que más estricto también, concentrarte en el sonido más que en tocar notas rápidas, sino concentrarte en tener un buen sonido, sobre todo. Y entonces ellos dos fueron importantes también para las influencias para mí y para los alumnos. Yo creo que la mayoría de los alumnos están todavía tocando. Al igual que la banda Moraima se independizó de la Casa de la Cultura, la banda Real de Asientos siguió el mismo proceso, inclinándose hacia géneros musicales más populares y comerciales, tocando en fiestas familiares, bodas, bautizos, cumpleaños, iglesias, bailes, bares, antros y toda clase de eventos entre los pueblos de la región, las rancherías, ciudad de Aguascalientes y muchos pueblos de Zacatecas, pueblos cercanos a Zacatecas, estudiando el repertorio que pide la gente, corridos, canciones rancheras, norteñas, cumbias, e influenciado por los géneros populares de ese tiempo. En ese tiempo los géneros populares que sonaban era la tecnobanda, que era una banda más o menos con una dotación instrumental que tienen las bandas actuales, pero con un bajo eléctrico y más chistoso, porque usaban unos trajes más exagerados y por eso digo divertido, más chistoso. Tecnobanda, banda sinaloense, tamborazo zacatecano, grupos norteños, digamos que esas fueron ya las influencias después del taller, pero eran influencias que pedía el público, que pedían las gentes en la... Tenían sus bases. Pero teníamos nuestras bases de otro repertorio que ya mencionamos, ¿no? Pero sí, luego, o sea, como que no había de otra. Y también nos interesó adaptarse, y también nos interesó entrarle a esas músicas que estaban sonando, músicas populares y comerciales. Los integrantes de la banda empiezan a costear necesidades básicas de vida, tocando, compran instrumentos propios, lo que les da un poco de independencia. Algunos posteriormente deciden dedicarse a la música, a hacer oficio o una carrera profesional. Y ya para terminar, el maestro Ángel Regalado Pérez formó a generaciones de músicos, convirtiéndose en una figura fundamental para la historia de la música en Real de Asientos. A través de sus enseñanzas, constancia, compromiso, logró un impacto positivo y duradero en sus alumnos, que a su vez siguen influenciando a más músicos,
contribuyendo en el desarrollo y fortalecimiento de la música y de la cultura en la región. Esta exposición rinde homenaje al maestro, pero también a todas las personas involucradas en la fundación de la Casa de la Cultura y a la comunidad actual por retomar y mantener activos los talleres artísticos en la Casa de la Cultura y en el pueblo. Agradecimientos especiales para la familia del maestro por su colaboración, que me mandaron las fotos que vieron al principio, y muchas gracias. Pues, invítalos a cafetear. un café, y si después hay comentarios, preguntas, pues seguimos un alguna poquito. Ajá. Sí. Todos quieren que toques. No me gusta tocar, les digo que... ¿No te gusta? Va a ser parte de las preguntas siguientes. ¿Cómo tocas? Me hace que no te las sabes. Pasen a tomar cafecito. Pero es que regalón me falta más. Bueno, esperamos que ya todos tengan sus preguntas formuladas, porque en este momento iniciamos con preguntas y respuestas a nuestro expositor. Tome asiento, joven. Ahora sí. Agárrese. Yo pensaba que no había, no hay, o sí hay. ¿Sí hay? ¿Ale? A ver. Yo ahorita formular la pregunta. A ver, bueno, Fabricio. Tampoco. Ay, es que nos enfriamos, ¿verdad? Es que no entendimos lo de la particularidad. No, pero hay muchas cosas más bien que compartir, ¿no? Yo por decir, a mí cuando estaba poniendo las fotografías, sí me recordaba cuando las clases eran en la biblioteca, cuando eran en la biblioteca, y que los muchachos ensayaban en el cuartito que tiene las ventanas hacia la calle. Sí. Entonces iba uno y era muy, pues como es ahora, ¿verdad? Que van a la Casa de la Cultura y se escuchan allí todos los que andan tocando los chiquillos. Pero yo creo que acá por lo mismo de que estábamos más chicos, de que todo se nos hacía como más grande o lo veía uno más grande, era muy bonito estar en la biblioteca con Lucre, en las sillitas de madera y las mesitas miniaturas, y estar escuchando a los muchachos que tocaban la música. Ahorita decías que tú eras chiquillo, ni digas que tan chiquillo, porque que con qué tantos años te ganamos el Arturo, el papá de Fabricio, que eran los que estudiaban en aquella época, los de la banda Moraima. Puro don. Ya te dejaron viejo. Y... Tenía como 10, 9 años, Ay, cuando no, empecé. no, sí. Sí. Sí, sí, porque nosotros tendríamos Arturo y Ay, no, Santiago. No, sí, cierto. 12, 13, Rosita. Sí, tendríamos como O sea, 13 años. Yo también me incluyo. Y porque ustedes ya- tendrían como 9, 8 años, ustedes muy cortos. Y pues era muy agradable cuando estaba ya en la Casa de la Cultura. Y muy apenas ahorita que ponen las fotos, recuerdo al maestro, que era el que les estaba allí dando las clases. Una pregunta, ¿no aceptaban en ese tiempo mujeres? Sí, como no, mencionamos en el Elvira, primer sí. generación La había primera un... generación, Es Elvira. más, aquí tengo el nombre de... A mí también Elvira. me gustó ver este nombre Y de... fue la única, ¿verdad? De las Casi generaciones no, de casi no hay, Elvira casi no hubo. García Hernández.
Otra vez aquí está, a ver. En la primera generación como que Y fueron justo como puros señores. a mí hasta me gustaría saber quién es Elvira García Hernández. Era la Pablo García de la tienda. La que está junto de Telesco. La que ya murió, pues. Ah, La que era la esposa de Octavio. a mí ya me dicen nombres y... ¿La de qué? Sí. Bueno, pero sí. Hermana del doctor. Ella fue... Y esto, el señor que se olvidó, José Torres, se lo que tenía la tortillería. El señor que está con un pájaro. Sí, era trombonista. Era comunista Don porque Torres. mi papá tiene una fotografía junto con don Ezequiel, que tenía también Ezequiel, uno que Pues si tiene la fotografía me gustaría tenerla también. Archivo. déjeme conseguírsela porque la tenía. Y también de Jesús Esparza, el mejor conocido como Troncos. Sí, era de los primeros de la banda. Es que hay una fotografía de ellos. José Torres, ¿no? José José Torres era el señor de la tortillería. Que andaba bien fajado. Sí, él no era troncoso. El papá de los De chicos. Corona, el papá de Corona. De hecho, la fotografía no se Ahí sí eran blanco y negro. sí, ahí la primera generación. Sí. Tengo una pregunta. ¿Quién tiene la pregunta? Aquí atrás. Tengo una pregunta para ustedes. Ahorita que están mencionando de José Torres. ¿Quién fue pues, el que hizo por primera vez la banda Moraima? Pues el maestro Ángel. Pero bueno, en ese entonces los Torres no es el que los estaba estudiando. Pues el don Torres estudió con el maestro Ángel. Ay, Torres era de la primera. Sí, él fue de la primera generación de música. Torres y Trancoso y alguien Sí. más, de la banda municipal que tocaba Oye, en la plaza. la Porque ellos banda sacaron una banda. La banda No me municipal. acuerdo cuál sea. Sí. Sí lo mencionamos y no tuvo nombre o solo le decían creo que banda municipal. Banda del municipio. Pero sí ya sonaba, ya era una banda. Yo estaba pensando que era la Moraima. No duró mucho tiempo esa primera generación, pero sí, ya tocaban. De hecho, eran adultos. Eran señores, eran adultos. Porque también, no sé si te acuerdas, en el periodo que ustedes estuvieron estudiando acá, ahí está la señora esta que acabas de mencionar, ¿cómo se llama? Doña Lupe. Doña Lupe era la que los guiaba a ustedes. Y era la que les buscaba la música, dónde ir a tocarles. Sí, En aquel pues, tiempo llegó Doña Lupe y me dice a mí que si no nos habíamos, no sé si se acuerdan que yo me los llevaba. sí, me acuerdo muy bien, cómo no. Nos íbamos juntos en la camioneta. Me llevaban todos chiquitados. Sí, ya ven. La primera vez que llegaron todos dije, chinga, voy a fracasar con esto. Porque pues yo los miraba a los niños de 8 años que ahorita los vi y ahí Sí, me acuerdo. todos chiquititos así. Y doña Lupe nunca me quiso acompañar, me decía, tú vas a ser el representante de ellos, ¿no? Sí me acuerdo, sí. Y me gustó mucho cuando llegamos a un pueblito por primera vez que se llama Santa Rosa, no sé si te acuerdas. Ni me acuerdo de ese lugar. Allí fuimos a tocar a una que Fuimos a tocar. ¿Cómo que no mata el pecado? ¿Cómo dice que no peca que mata la vaca? Como que le da la vaca. es que cuando empezaron a tocar, pues toda la gente, pues yo también estaba ahí con la gente, y decía la gente, no va a servir. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que empiezan, está de ay, güey. No, yo también me puse así, dije, ay, güey. Sí, soy el representante. Cantaron unas rolas muy bonitas, o sea, fue un concierto que tuvieron los niños ahí, o sea, ustedes. Estuvo muy bonito. La gente les aplaudía y me llegaban y me decían a mí, no señor,
esos chiquitillos, ¿sí? Y yo decía, ay, güey, pues yo los traigo, y sí, en varias, porque lo llevé como 6 veces. Ya el último Lucrecia creo que les consiguió un mueble más grande y cómodo. Porque no quiere porque no vale nada. Instrumentos y todo. Sí, recuerdo que el muchacho que quedaba por aquí que llegaba así, chiquitito, y así, poquito, poquito, con la pinche tubote, y ay, güey, pinche morra, la voz sale con la tuba también. No, y para que sí se alentaban los chamacos. Y sí me acuerdo de todo eso, sí me acuerdo que usted nos llevaba, así como no. Sí, Y fueron más tiempo, más de 6 veces, yo me acuerdo que fue mucho tiempo. fueron un chingo de veces que me estuve llevando y yo llegaba con los salía yo así, bien ancharote, ¿no? Y luego me decía otra, y cuando bajaba la vez, ándale, tienes otras 3 porque decían, ya no voy a cantar, estaba chiquito. Estaban bien chiquitos y los bajaba y les tocaban 1, 2, 3 canciones y quedaba la gente contenta, porque eran puros niños. Imagínense ustedes ahorita los niños que tenemos en esta época, solo es celular, no saben de celular, en aquel momento ellos estaban estudiando, pues sí, De que sí, a lo mejor ahorita ya se compusieron, de que tenemos buenos pero sí me acuerdo que ustedes, llevaban unos chiquititos, y ahorita ya los miro bien viejototes, ya casados con hijos. Ya te dijo, y ahorita los Ya mira. la va pasando bien Rápido, sí, eso sí. Sí. Gracias. No échenle ganas, muchachos. Ya no tocan, Ya ni saben. Ya no le gusta. ya no les gusta. Un día que le lleguen todos allá a la casa, llévenos. Ya no caben, ya no van a caber. No, ya no cabe, ya está muy desconocido, está un camión. Yo creo que ya después de que los llevaba él, porque mi papá tenía una combi y dice que los movía. Tampoco. Y dice que, porque cuando trabajó ahí con May, le ayudó a hacer no sé qué cosa, mi papá estaba allí. Y dijo, no, yo me acuerdo de ustedes, yo los llevaba en la combi, y estaban todos chiquititos, y yo les llevaba donde quiera en la combi. Y me pregunta por otro señor de aquí, pero no recuerdo el nombre, ni tampoco sé quién es. Dijo, y yo los llevaba. También le tocó a tu mamá. Pues, para poner un poco en contexto, El Epazote es el pueblo donde Nació el maestro Ángel. creció el maestro Ángel. Está como a 7, 8 kilómetros de las adjuntas. Entonces sí hay alguna relación. Probablemente el papá de Pablo se ha conocido al maestro directamente y ahí la relación. Igual algunas veces nos llevaba uno y algunas veces No, eso sí, Sí. siempre, pues es que no teníamos Sí, transporte. era con quien conseguía. Conseguíamos. Ajá. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo te diste cuenta que la música era una profesión? Porque ahorita en la actualidad muchos padres de familia no ven las artes, la música como una profesión, una forma de vida. Les dicen a sus hijos, estudia primero algo y luego ya si quieres, como hobby o como pasatiempo, te dedicas a la música. O sea, ¿cómo decidiste que ibas a ser músico? O las artes en general, sí, siempre dicen, te vas a morir de hambre. Ajá, sí. Todo el tiempo. Y el maestro Miguel Landín nos habló de la Escuela de Música Manuel M. Ponce de Aguascalientes. Él fue el primero porque yo tampoco, así como usted, como estás diciendo, yo seguía tocando, pero nunca pensé que podía dedicarme a eso profesionalmente. Hasta que el maestro Miguel Landín nos dice que me dijo a mí que hay una escuela de música. Me dice, ¿por qué no vienes a Aguascalientes a estudiar? ¿Dónde o qué? Pues hay una escuela de música que se llama Manuel M. Ponce, donde puedes ver una carrera profesional y dedicarte a esto. Y le dije, me lo pensé, en ese rato fue que me lo empecé a pensar y al final de todo sí me interesó,
me gustaba porque ya en ese tiempo yo ya estaba, era yo quien escribía los arreglos para la banda, entonces yo ya escribía para todos y ya era como que sí me interesa y darle por aquí, me gusta hacerlo. Y fue hasta que el maestro Miguel Landín me habló de esta escuela que lo consideré seriamente dedicarme a la música. Entonces no se mueren de hambre. Entonces, No todos. ni siquiera, yo siempre he dicho, y mis maestros, yo creo que me he dedicado a perseguir maestros, me gusta decir eso porque mis papás que están ahí saben, y fue para ellos difícil verme que dejé la Ponce para irme a estudiar a otra escuela, a la Universidad Autónoma. Después tampoco terminé, sí me aventé 7, 8 semestres en la Autónoma, pero no terminé y me fui a estudiar al extranjero. Entonces para ellos era como que, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Termina, me decía mi papá, sobre todo. Termina en un lugar, si no, ya, no sé, pero sí, pues hay lugar para todos, eso iba a decir. O sea, la música creo que hay trabajo para todos. Bueno, a mí me ha tocado verlo de esa manera. Y también depende qué tan preparado estés o qué tanta compromiso le pongas para, pues, como en todos los oficios o profesiones, para conseguir algo, trabajo o vivir de ello, igual que cualquier carrera. Allá en el extranjero sí terminaste. Allá terminé en tres lugares, sí. Terminé en la Universidad de Estrasburgo, terminé en el Conservatorio de Estrasburgo y en la Universidad de Basilea en Suiza. Ahorita Rosa dijo que es 3 años, pero estuve 5 años en el extranjero. Rosa lo estudió bien. Una pregunta que me hace muy interesante saber si es también como una intuición que te llama, que aprendas, o un instrumento que te digas, me llama la atención aprenderlo. ¿También crees que la carrera enfocada al profesionalismo de la música sea también por medio de una intuición que tenga una persona interesada por la música? Una vocación. Una vocación. Pues no estoy seguro, pero puede serlo, pero también puede no serlo, porque yo lo he visto músicos que empiezan sin tener tanto talento, o sea, sin que tengan la facilidad, pero trabajando logran, y hasta logran más que los que sí tienen el talento, porque esto se trata de disciplina, hay que estar tocando todos los días, hay que estar en forma, en condición. Es como una actividad deportiva, y peor aún porque nosotros trabajamos con músculos más pequeños que un deportista. Entonces controlar esos movimientos, esos músculos del cuerpo a ese nivel son movimientos que ni te imaginas. No es que los veas, no se ven, son movimientos micromovimientos que la única manera de entrenar el cuerpo es practicando todos los días. Entonces hay gente que llega con mucho talento y muy rápido logra algo, logra tocar, pero si no tiene la dedicación, si no tiene pues la dedicación de todos los días, no logra nada, o no es que no logra nada, pero casi siempre los que tienen menos talento, pero sí tienen esa dedicación, logran más. Entonces, a veces vocación, a veces ganas, práctica, constancia, compromiso. Es muy latoso, yo todos los días tengo que estar con el afinador enfrente, tocar notas largas, es una lata, es un trabajo diario. Si quieres hacerlo a un nivel profesional. ¿Ya lo sabes hacer o dejaste de hacer porque ya lo sabes? Tienes que... No, se olvida, en 3 días, dejo de tocar 3 días y empiezo otra vez y ahí no funciona. Otra vez la rutina, de notas largas, 1 hora y así. Y eso es un trabajo de todos los días, por eso es pesado también. No fue el maestro, entonces me falla. ¿Qué? Fue mi falta de disciplina. Sí, no, se sabe. ¿Está visto? Sí. Pancho, entonces cuando dices que no te gusta tocar es porque te gusta más eso de los arreglos. ¿Qué son los arreglos? Bueno,
sí hice arreglos para la banda antes de estudiar música profesionalmente o oficialmente, una carrera. Pero ya no hago arreglos, ahora sí escribo música. No me gusta decir no soy compositor, porque ser compositor es otra especialidad. Pero a mí me gusta, por eso digo que el maestro Ángel fue una influencia importante para mí, para la escritura, porque siempre me gustó escribir música. Entonces, no soy compositor, pero escribo música. ¿Cómo se escribe la música? ¿Cómo se escribe la música? Pues como las partituras que vimos ahora. Notas, ideas, las vacías ahí. Y ahora tocas como música abstracta. Ahora me dedico a la música contemporánea y músicas experimentales, improvisación, que sí es música más difícil de escuchar, porque Esta también está difícil. estas músicas que tienen un ritmo estable, constante, es como muy fácil, es como repetitivo, son los mismos acordes, es la misma estructura armónica. Entonces, no hay mucho que sacar de ahí, es como que eso sí te lo aprendes en un rato y lo puedes tocar. Pero esta música a la que me dedico ahora, que también está muy avanzada en la notación musical, todo lo que escuchamos en el ambiente, los sonidos de pájaros y todo esto, se puede escribir en notación musical. Entonces la música contemporánea ya llegó, la notación musical actual ya llegó a un nivel que todo lo que escuchas, todo lo que dices, todo lo que haces, todos los sonidos se pueden transcribir a partitura. Eso es escribir música. Eso es escribir música también, sí. Y la música a la que me dedico ahora le interesa no solo los sonidos, le interesa mucho los ruidos, que el ruido, si diferenciamos entre sonido y ruido, o para ustedes, ¿cuál sería una diferencia entre el sonido y el ruido? ¿Qué? Como un sonido armónico y otro no tan armónico. El sonido, pues como de la lluvia. Es un sonido. O es un ruido. A ver, maestro. Es que las dos. Es sonido y es ruido. Porque cuando cae la lámina puede ser un ruido. A ver, relacionamos ruido con algo como que molesta o como que interfiere. Y dice Rosa que dice... ¿Qué? Que un sonido es algo organizado y un ruido es algo no organizado. Ajá. Un sonido es una vibración acústica estable. Pues cuando escuchamos una nota larga, puede ser eso un sonido. Pero si escuchamos algo como... Eso ya es más un ruido. Y estos ruidos que no son estables y que son más complejos, al final son más complejos y es más difícil de escribir o más difícil de hacer música con ellos, pero ya estamos en la actualidad en un nivel en un nivel en el que todo se puede integrar y como es un fenómeno acústico más complejo, los ruidos, tiene más armónicos, tiene más riqueza que un sonido plano, estable. Pues es ahora más interesante trabajar con ese material que con los sonidos planos, normales. Como que es más interesante para ustedes que ya están en ese nivel, ¿verdad? Porque si lo escuchamos nosotros puede que no nos cause eso bonito todavía. Entonces es como, por decir, como los que van a dibujar a la naturaleza, la plasman en un lienzo y ustedes lo escuchan y lo plasman en la partitura. Sí, yo justo iba a comentar algo relacionado, que podemos trasladarlo hacia la pintura, la fotografía. Estamos acostumbrados a ver un cuadro con unas naranjas y unas uvas perfectamente acomodadas y un jarrón con flores. Y quizá la música tradicional puede ser como este cuadro tradicional, pero luego está todas las obras abstractas donde las texturas, las formas, los colores, sin tener como una forma realista, también nos pueden transmitir algo. Entonces, de alguna manera es como mi analogía
la música. Lo que comentas de la música tradicional contemporánea hacia la pintura, por ejemplo. Vemos en las cocinas La Última Cena. Pues sí, está bonita, pero hay más. Como lo clásico. Ahora, ¿quién más? Yo desde hace rato que decías que cuando se hacen las agrupaciones musicales siempre buscan cómo llamarse. Y desde hace rato estoy tratando de acordarme y no me acuerdo cómo se llamaba su banda de rock, porque sí tenía ¡no, la peste! Yo eso te iba a preguntar. Realmente, si ya no te gusta tocar. Ah, bueno, el Pepe era el bajista de La Peste. A lo mejor ya no te sale la bamba. Sí, es que la bamba la puedo tocar si me das una guitarra. Que sea. Tráiganle una. Pero, ¿qué? Con una cuerda. La que sea. Pero otras músicas, como las músicas a las que me dedico, no puedo dejar de tocar. Yo la bamba no la he tocado en 10 años, 20 años. ¿Sí? Y si dejo de tocar el repertorio al que me dedico actualmente 3 días, ya no lo puedo, ya no lo logro. No lo logro. Porque la bamba era repetitiva. Sí, y muy simple. Muy simple. Pero desde acá no sería tan simple. Pero también lo es. Ya no se ve tan simple. Por lo mismo de tus bases, ¿verdad? De que aprendiste como la teoría y todo eso, es porque ahorita si te dan una partitura de cualquier canción, pues sí la puedes tocar tranquilamente. Porque te enseñaron el solfeo antes de todo. Lo aprendiste muy bien. Y me gustaba, me interesó. Fue una etapa. Y tuve un buen maestro desde las bases. Te iba a decir, si a las banditas que empiezan en las casas de cultura tuvieran como más apoyo, que no tuvieras que desviarte para tener algún sustento, para buscar otro trabajo y pudieras vivir de ahí, yo creo que muchas banditas seguirían tocando música del tipo del repertorio que tenían y no dedicarse a la música popular, ¿verdad? Como que, pues, para ganar dinero tenían que ya tocar en bautizos, en fiestas. Y si les hubieran dado como más presupuesto y cosas así, andarían en otras ondas ahorita más, ¿cómo se diría? Culturales. ¿Cómo? Culturales. Bueno, culturales, digamos. Sí, ¿verdad? Sí. Populares, porque al final de cuentas la cultura. Sí. La música de banda. Eso ya es otra cosa. Sí. Pero digamos, si ese tipo de música que te enseñan más en las instituciones, como donde empezaste, ¿qué se te hace mejor? Ah, sí, eso. Pues mejor no sé. Que no es mejor una cosa que la otra. Y eso más es los intereses personales. Y de pronto tuve problemas de identidad cultural, ahora que hablamos, porque yo quería agarrarme de algo para poder así como, y más cuando me voy a estudiar al extranjero, es como que empiezas otra vez en otra forma de pensar, en otra cultura, y aunque la música es, por ahí se dice mucho que es un lenguaje universal, pero no sé qué tanto de lenguaje, pero sí, porque está homologado. La escritura musical que vimos ahorita, yo llegué a Francia sin hablar una palabra en francés, pero podía tocar con mis compañeros en una orquesta, entonces leyendo la música. Entonces no había necesidad de que hablara su idioma para integrarnos en una agrupación musical, porque todos leíamos la misma notación musical, todos conocíamos ese mismo escritura, esas grafías y ese. Entonces, ¿qué? ¿Qué es mejor? ¿Qué es Es que mejor? haz de cuenta que lo exprese mal, mejor no hay nada, ¿verdad? Porque pues todo es subjetivo. Pero hablo de que, por ejemplo, la cultura popular, ahorita la música popular está por todos lados.
Entonces de repente está chido que haya una ventana o algún algo que te traiga también a lo más de conservatorio, digamos, a lo más de cámara, no sé cómo se diga en música. Como que está bonito la música popular y que se dedique la gente a eso, está muy chido, a mí sí también me gusta y todo, pero también está bien que haya como opciones. Y mucha gente crece sin ver esas opciones, porque lo único que tienes a tu alrededor es la música popular. Bueno, y aprovechando eso que dices, yo me fui de aquí buscando algo más, o sea, algo más de lo que de lo que ya conocía aquí, de la música que ya tocaba, y empezando a adentrarme, a profundizar más en el tema. Es que al final me doy cuenta que aquí, ¿qué iba a hacer? O sea, si a mí me interesaba realmente dedicarme profesionalmente a esto, aquí no lo iba a hacer. O aunque sea explorar, ¿verdad? Explorar cosas. Sí, pues, creo que si algún día llega a haber una carrera de música en este lugar, pues cambiarían otras cosas. Pero para que eso pase, Está difícil. En una carrera sí, en una pues, carrera profesional sí estudiamos todos esos estilos, todos esos géneros, historia, etc. Aquí yo en ese tiempo, a lo mejor ya es diferente con el internet y todo, pero en ese tiempo que a mí me interesaba profesionalizarme en eso, pues sí tenía que ir a buscar a otro lado. Supongo que si a alguien de estas generaciones le interesa dedicarse profesionalmente a la música, no se puede quedar aquí. Ya te tendría. O sea, aquí. no es que no se pueda quedar aquí, porque sí se puede, pues, se pueden hacer cosas, pero pues no hay mucho, pues. Tú tendrías que producir, o tú tendrías que sí, traer gente y trabajar, que es otra, quizá eso tenga más valor, que alguien sí se decida quedar aquí y entrarle a formar grupos, formar ensambles y introducir otras músicas más Diferente, no más sí, a lo de... no más diferente, más completo, pues. Hace rato estábamos hablando Ale y yo de las influencias. Digo, es que aquí, por ejemplo, es un espacio que se abrió para que la gente venga y vea que hay otras opciones, que vea, pues por ejemplo a ti, y que tú seas como un ejemplo de que se pueden hacer otras cosas, de que puedes abrirte camino por todos lados. Y pues eso sería como esa ventanita que se asoma para la gente que está explorando otras opciones. Yo me acuerdo que aquí el señor que vendía pizzas, que era maestro de música, ¿cómo se llamaba? Maestro Roberto Portillo. El maestro Roberto también fue una influencia para ustedes, Para bien bonita, ¿verdad? Ajá, por eso decía hace rato que yo me he dedicado más que buscar escuelas, porque sí estuve mucho tiempo en contra de las academias por razones de rigidez y de poca apertura. Pero por eso digo que más que buscar escuelas me he dedicado a buscar maestros, y históricamente en la música así ha funcionado. Los músicos, más que ir a buscar una escuela, una institución, veo a un maestro que me interesa y le pido clases y empiezo a estudiar con él. Llega el momento en el que mis intereses cambian, o ya absorbí lo que pude, voy a buscar otro maestro. Entonces yo me dediqué más que buscar escuelas, buscar maestros, y entre los maestros que tengo ahí muy apreciados en mi carrera es Roberto Portillo, un maestro guitarrista que llegó aquí a un poquito tiempo, pero ya traía una historia de estudios y trabajo en Europa. Entonces él fue para mí como una apertura importante. Por eso digo que perseguir maestros ha sido para mí lo más importante, más que escuelas. Pues ya es momento de que te busquen a ti también. Si una de esas que andes aquí te busca alguien, ¿sí le das clasecitas? Para que mandes a tu hijo, ¿cómo está la verdad? Pues más que tenga tiempo, vengo un ratito y estoy ocupado. No, pero por ejemplo,
ejemplo, el señor era en tiempos libres y fue cuando ya se había casi que jubilado, ya estaba retirado. Ya no me interesaba tocar, se retiró, así como ahorita me dicen que toque, ya como que ya no me gusta tocar. Pero sí. Ya llega como una etapa en la que quieres dejar algo, dejar legado, dejar como estudiantes, ¿no? Y ya no estar tú explorando. Escribir. Pues esperan. Más lo esperamos, hay que esperar. Unos años Entonces más. compramos todos los instrumentos. Los de Oriente del Tepo. Y luego comenzamos con eso. Pancho, y ahorita que decías de lo de la identidad, luego te desviaste, que le sufriste con lo de la identidad y no terminaste. ¿Qué pasó después? Pues es que, por eso decía que yo buscaba como algo de dónde agarrarme para seguirle por ahí. Y como aquí siento que no lo encontré, porque no hay una tradición musical sólida, con esta exposición buscando las agrupaciones, estas han sido las agrupaciones que han resistido, que han seguido, que han durado, pero ni siquiera, más de la identidad, yo no sabía, no tenemos tanta tradición musical, no tenemos sones, no tenemos las bandas, ni siquiera, por eso hablaba de bandas zacatecanas, sinaloenses, oaxaqueñas, pero auténticas de un ritmo de aquí, este lugar. Es como yo, o sea, era lo que de cierta manera me faltaba, porque ya me voy a estudiar a otros lados y empiezo a ver que los europeos sí tienen esa tradición musical de siglos, y eso tiene que ver con el nivel que tienen cada región o cada pueblo, que haya un seguimiento y un seguimiento. Entonces yo aquí no lo encontré, no lo vi. Tal vez te toque Es que luego forjarlo. no hay nada, o sí. Yo creo que Tal por vez lo te mismo. toque forjarlo. Yo creo que es por lo mismo de que Asientos pertenece a un montón de lugares. Capaz que lo nuestro es el jarabe tapatío, o lo nuestro es algo de Zacatecas. Es que Fíjate que en esta cuestión también sería bueno, como ustedes o tú, que ya has indagado mucho, sería bueno como buscarle, si no lo tenemos, buscarle cuál debería de ser. Porque allí nos perdemos, y creo que es en lo que dice Fati, debido a que aquí, primero que las tribus, ¿verdad?, de aborígenes de aquí, los chichimecas y todo, pero luego llega la colonización, y luego viene la etapa de la esclavitud, y la decadencia y todo esto. Entonces como que Asientos ha pasado por varias etapas, y siempre se ha rompido una y otra, y no ha habido como una continuidad de nada. Entonces ahorita yo siento que seguimos igual, o sea, somos como de nada. Entonces sería bueno encontrarle como la orillita de que no inventarlo, sino decir, bueno, si nosotros éramos esto, lo más lógico es que la música sea tal, o lo más lógico es, o sea, irle buscando una orilla a las raíces musicales y culturales. Pues con esta cuestión yo me clavé en buscar otra vez esas como de dónde agarrarme, siempre digo eso. Y pues no sé si solo es que tiene que ser algo así natural, no lo sé, porque la misma sociedad, creo que sí está pasando de cierta manera. O sea, digo que bandas zacatecanas, bandas sinaloenses, oaxaqueñas son nuestras influencias, y al final, justo hablando de la conquista, la colonia, es como si es de parte de nosotros, somos mestizos, no es que también es nuestra herencia, esa herencia. Por eso dije ahorita, yo me fui sin hablar francés a estudiar en Francia, y el primer día me senté a tocar juntos con mis compañeros de orquesta. No hubo problema, ni siquiera necesitaba
O sea, esa herencia también es nuestra, no es que, o sea, tenemos la herencia cultural, ¿cómo decir? Que floreció aquí con todas esas influencias de todos lados. Entonces, por decirlo de que no tenemos, decir que no tenemos cultura no está bien, porque sí tenemos esas herencias que es parte de nosotros también, hablamos español. Entonces, no es que ni siquiera me puedo atrever a rechazarlo, porque eso es parte nuestro, esa cultura, esas influencias de otros continentes, es también de nosotros, es como que... Sí, y eso yo creo que es también parte de las motivaciones, de lo que nos impulsó a hacer este cafeteando, de ir reconociendo eso, de que tenemos todo eso, o sea, nosotros debemos aquí demostrar que tenemos esa cultura africana, esa cultura española, las cofradías, la música, las bandas, las estudiantinas, o sea, todo eso es parte de nuestra historia y es parte de nuestras raíces. Y debemos de saberlo y de reconocerlo. Sí, y reconocerlo y no rechazarlo, porque yo sí lo he rechazado mucho tiempo y por eso a veces todavía digo que lo que dije ya, pero sí profundizando más y siendo más justos, tenemos unas herencias riquísimas, somos mestizos. Pero es que todos somos una mezcla, pero por lo que agüita a veces es que no hay nada acentuado, porque sí que los africanos, pero fue muy poquito, que los españoles somos un pueblo bien chiquito, no hay nada muy acentuado, entonces por eso a veces uno se pierde. Porque hay que acentuarlo. Porque hasta llegan y dicen, ¿y cuál es la comida típica? Y no tenemos, o dices las enchiladas, que no esas son de sabe dónde. O sea, porque estamos así llenos de cosas, no tenemos algo muy acentuado, por eso a veces uno se pierde y dice, pues de mi pueblo, de ahí no es nada. Pero... Sí, yo era de ahí está, es normal decir eso. Y yo nada más ubiqué que venían de Tamaulipas porque todos traían un charquillo de barbas. Y yo dije, estos vienen de Tamaulipas. Y les pregunté, sí. Entonces dije, fíjate cómo ellos... Y nosotros sí, cierto. Es que es normal sentirse perdidón ahorita, y yo creo por mucho tiempo, pero pues es bonito también porque tienes más chances de explorar por todos lados. Bien. Sí, pero sí pienso que sí hay algo de identidad, y que la gente de allá abajo, de Loreto, Ciénega, dicen que nosotros hablamos con algún acento. Ah, sí. O sea, hasta los de la colonia de aquí a allá ya cambió. ¿Qué hablamos? Yo creo que nada más está el chiste en acentuarlo, ¿no? O sea, reconocerlo, como lo estamos diciendo, reconocerlo y levantarlo, o sea, que no se pierdan esas raíces españolas, africanas y darle realce, hacerlo permanente. Y luego de repente a mí sí me gusta decir que no, o sea, que somos un montón de cosas y ya, es como somos cositas chiquitas en un pueblito ahí acumuladas, más allá como hasta también una identidad de eso, bien raro, y no acentuar nada, más que nuestra historia. Igual y somos los mezclados. Todos tienen cada quien lo suyo y nosotros los mezclamos. Un poquito de aquí de ahí. Los revueltos. Como el conejo a la chichimeca, ya decimos que es típico. Pero ¿quién ha comido conejo a la chichimeca? Yo. Pero ahí con Lola, ¿a poco te hacía tu abuelita? Ah, no, yo sí comí uno que hizo mi abuelita. Yo puedo decir. Yo hay uno de la colonia Calle. Yo en las cruces comí ratos. Yo más exótico. Un conejo diferente. Es que era conejo encebollado. Era una capibara. No, creo que hasta voy ya pensando en eso. La rata, el caldo de rata, ese sí podría ser un típico de aquí, caldo de rata.
A mí sí me tocó con mi tío Gonzalo ir a cazar ratita ahí en el cerro y cocinarla ahí mismo con verduritas, delicioso. Entonces, puede que sí sea más que el conejo, quién sabe qué. El caldo de rata, puede que sí sea más típico que. Pero ya se lo robó de Pesolá. ¿Ya no lo ganaron? Sí. Como todo. No. Hay que compartir, el conejo es para todos. Hay que pelearlo. El caldo de rata. Sabiendo que el caldo del conejo ha salido de aquí. Hay que escribir algo de música sobre la rata de campo. Una canción a la rata de campo. Y decir, desde hace mucho que se comía, allá no me acuerdo de los sonidos que hacían las ratas. Acá hay una pregunta. Pues adelante. América quiere saber cuántos instrumentos toca y cuál. Mi primer instrumento fue la flauta transversal, de ahí me fui al saxofón, del saxofón me cambié al trombón, del trombón me fui a la guitarra, de la guitarra, todos los que estudiamos música profesionalmente, por obligación estudiamos piano, que de eso ya no toco nada más que el trombón. Es que hay que especializarse, por eso no puedes abarcar todo, y yo me di cuenta en eso pues cuando empezaba a estudiar, a profesionalizarme, que no puedes abarcar todo, entonces tienes que especializarte, y me especialicé en trombón. Sí, es cierto, ya que hablas de eso, alguna vez te escuchamos con guitarra y era algo así como que, sí, bien qué bárbaro. Y no sé si te escuchaste en guitarra, alguna grabación o algo, pero era fenomenal escucharte tocando la guitarra. Cuando tocaste en la iglesia, ¿verdad? Me gustó mucho, sí me acuerdo. Sí, la guitarra era mi instrumento más... ¿Qué? Más favorito. Más favorito. Más disfrutativo. Más disfrutativo. Más favorito. Pero fíjate, ahorita... Y también canta. También cantaba y también escribía canciones. También canta. Sí. Y sí dijo que sí iba a cantar. Ay, sí va a cantar. Dijiste, no quiero tocar, pero sí canto. Y tiene unas canciones que él compuso también, ¿no? Sí le he hecho a todo. Lo he hecho todo. Esperemos. ¿Qué decía? Ya se me... ¿Por qué no te enfocaste en la guitarra? Bueno, sí. Tiene que ver justo con el trabajo. Porque en la guitarra, a pesar de que me interesaba mucho, y ese concierto lo recuerdo y me lo recuerdan mucho la gente de aquí, vi más oportunidades en el trombón. Y más oportunidades laborales, y me interesaba también, entonces había que balancear, me gusta más que tal vez pero también, y hay trabajo más acá, ya tengo trabajo, ya puedo costear gastos tocando este instrumento y no, entonces ahí justo balanceando un poco, me decidí tenía que decidir por uno para hacer algo bien, y hay que decidir. Yo quisiera que nos platicaras un poco la experiencia que es salir del pueblo, porque se escucha bien fácil decir, no, se fue a estudiar a Francia y anduvo en París y en Suiza. ¿Cómo es? Porque pues si bien decimos, aquí no tenemos nada claro de lo que somos, pero somos de aquí. Y pues sea lo que sea, lo tenemos bien arraigado. Entonces llegas a otra cultura completamente diferente. ¿Cómo es la forma de vida? ¿Cómo te adaptas? ¿Cómo haces para comunicarte? Se dice fácil, pero en realidad... Sí, es muy difícil, fue muy difícil. Ustedes lo saben, creo que todos los que están aquí lo saben. No es que haya sido así de... Me gané una beca y te vas. No tenía dinero. Vendí las cosas que tenía, mi familia con lo que pudo, nos apoyamos, y me fui con un boleto de ida y vuelta. Me fui con un boleto de ida y regresaba en 3 meses. Si en 3 meses no lograba acomodarme,
pues iba para atrás. Entonces me fui con dinero para esos 3 meses más o menos. Ese dinero me pudo rendir más porque encontré ahí amigos latinos que sí sabían sí, y que me orientaron un poco, pero no, sí, no es nada fácil, no estuvo nada fácil. 5 años que estuve allá, no estuvo nada fácil. Y bueno, en el aspecto cultural, pues llegar ahí perdidos. A veces no me gusta contar esta historia porque es como triste, pero yo llegué al aeropuerto de Estrasburgo en Francia y con la idea de quedarme ahí esa noche y al día siguiente viajar a la ciudad. Lo que pasó fue que llegué, me esperé ahí la noche para quedarme ahí en las banquitas y todo. Pues ya empecé a ver que todos se iban del aeropuerto, ¿no? Dije, ¿qué voy a hacer? Pues no se van a cerrar, yo creo, porque los aeropuertos grandes como el de la Ciudad de México no se cierran, esos están abiertos 24. Yo pensaba que iba a ser así. Era invierno, yo me fui a fin de noviembre. El invierno en Europa es nieve, frío y nieve. Pues llega el policía, me dice, no puedes estar aquí, tienes que irte. Salgo, veo la nieve, veo los coches, ni se les había platicado a ustedes, ¿verdad? Ajá. Veo la nieve, veo el frío, ¿qué voy a hacer en la noche? Ni un taxi, los taxis son carísimos ahí, ¿cómo iba a llegar? Transporte público ya no había porque me quedé más tiempo. Entonces, lo único que se me ocurrió ya después de caminar a la carretera y ver qué iba a hacer porque ya no había transporte fue regresar a tocar al aeropuerto y suplicarles a los polis que me dejaran dormir ahí. Y sí, pero después de un ratito y ya congelado. O sea, cosas de esas pasaron y por ahorita que preguntas cómo fue, que todo se ve muy fácil. Yo también decía que todos, no fue nada fácil. Pero se puede. Se pudo. O sea, se puede con otras personas que quieren ir. Pues como a todo hay que adaptarse, hay que sufrirlo. Hay que animarse, atreverse. Allí hablaba, obviamente estaba en otro país, ¿aprendió a hablar francés? Aprendí a hablar francés, tenía que porque pues estaba en periodo de prueba, eso tampoco lo dije, estaba en periodo de prueba, me aceptaron 6 meses y si no lograba pasar el siguiente concurso y si no hablaba francés, pues iba para atrás. Entonces, intensivo estudiando todos los días, no había de otra, pero sí tuve que aprender idioma. Allá tenías tu ambiente alfabetizador, ¿verdad? O sea, todo el entorno. Sí, es que también eso es diferente. Estando ahí, no hay de otra. Si nadie habla español y estás en un país nuevo que quieres aprender otro idioma, tienes que hacerlo. Y estando ahí rodeado de esa lengua, pues es más rápido que estudiar de aquí, otro idioma. Y ahora que eres trilingüe, ¿cómo se ve el mundo? No, sí da. Es que hay muchas palabras que funcionan, de otros idiomas que funcionan en español. A veces yo digo cosas que aprendí allá, pero también funcionan. Ahorita no sé qué palabras, pero son muy similares, tienen orígenes latino, romance, francés, español, italiano, que tienen similitudes. No es lo mismo aprender ruso, por ejemplo, que es otra grafía, ya que hablamos ahorita de grafía, es otro alfabeto, es otra manera de escribir. Chino. No, yo apenas el mío. Nos falla la gramática. Yo lo que he visto es que has llegado lejos, como dice, trilingüe y todo, y como que no nos miras como abajo, como conejitos, como muy orejones por allá, ¿no? Como que platicas igual como antes, como cuando el pan hablaba. Es igual. ¿Sí te acuerdas de esa? Porque se acuerdan mucho Sí, de la sí se acuerda, ¿viste?
sea, sigue siendo el mismo. Bueno, sí. Y eso como que nos agrada a todos, ¿verdad que sí? A mí también. Yo recuerdo mucho cuando del agua, que te fuiste del agua para Francia y que te contó una vez un maestro que te dice que decían los compañeros tuyos, ¿cómo es posible que mejor un alumno de un pueblito ande allá en Francia? Bueno, sí, sí. Que nosotros de aquí de la ciudad, porque pues nos ven menos, o sea, aunque no debiera, pero nos ven así. Y decían eso, ¿cómo es posible que alguien de aquí, de allá, de asiento, de pueblito, ¿qué? Ande allá. Y es que pues yo ya ahorita lo veo así, porque lo veo con mi hija. Como aquí nos cuesta mucho más las cosas, nos esforzamos mucho más, las valoramos más, y pues es más probable que se logremos. Y sí, es que a nosotros nos tocó un pueblo diferente al que decimos que nos faltan muchas cosas, pero ha cambiado. A nosotros nos tocó un pueblo más precario todavía en los tiempos. Pero sí, es cierto. Vamos a terminar, se va a descargar y... Una última pregunta, ¿qué sienten tus papás de tener un hijo que cruzó la frontera? Que puso en alto el nombre del pueblo, de la familia, imagínense. No caben en la silla. Pues por eso es lo que se retrate con él. Ya, si quieres vamos a cerrar y le seguimos. Sí, porque esto ya se va a acabar. Pues primero que contesten esta pregunta a los papás, ¿no? O sea, para que queden, Para que digan, grabado. pues que pasen. Que pasen los papás. O desde allí. Para que... Bueno, es que para ellos también, creo que para ellos fue más difícil que para mí ese proceso de estar lejos. Sí. Y en las condiciones en las que me fui, para mí yo, joven, ya sabes, con esas ganas y aventurero y todo lo que quieras, pero para ellos, que tu hijo te diga, pues me quiero ir a estudiar a Francia. No. Tanto económicamente como emocionalmente. Bueno, pues vamos a repetir la pregunta para que... ¿Sí sigue grabando? Sí, no, que la camiseta volvió por un momento. Bueno. Repetimos la pregunta para que nos contesten los papás de Pancho. La pregunta era que ¿qué sienten los papás de Pancho de haber visto que su hijo traspasó la frontera y todo lo que ha crecido? Pues un gran orgullo grandísimo. ¿Qué podemos decir, verdad? Que lo mejor. Sí, y que él sigue siendo el mismo, o sea, que no ha cambiado en nada, o sea, que sigue siendo lo mismo que siempre he tenido. Lo mismo que se fue. Ya tenemos batería. Bueno, pues es que yo creo que estas son de las pláticas que no queremos terminar, porque es un orgullo, ¿verdad?, para nosotros, y creo que las personas que nos están viendo en el Facebook o que alguna vez se encuentren la publicación y la vean, pues también se van a quedar fascinados con esta plática que como que nos transforma, nos transmite, nos lleva a otros niveles que ni siquiera conocemos, como todos los términos que decías ahorita, que no entendemos, pero que nos hacen sentir que estamos como en otro nivel, ¿verdad? Como que ya estamos superándonos. Bueno, agradecemos mucho, Pancho, que hayas venido, que hayas aceptado. Algo de lo muy bonito que escuché ahorita y que creo que es importante para todos es lo que él decía de perseverar. A veces creemos que las cosas, y lo digo por mí porque no aprendí música, pero por muchas cosas más que queremos que las cosas sean rápido, ¿no? O que nos desanimamos fácilmente, y él nos lo decía ahorita, o sea, la música tan solo él sí deja de tocarla un día, 2 días, ya no le sale. Entonces hay que practicar diario, y sobre todo para los chicos,
para los jovencitos, guías de turistas, muchachitos que están aquí, pues es eso, todo lo que ustedes hacen, que no se desanimen, que todo tiene que ser poco a poquito para llegar a lo que él ha llegado. O sea, lo que él ha logrado no ha sido tarea de un día, ni de un año, ni de 2 años. Ha sido perseverancia de muchos años. Entonces, Pancho, pues agradecemos mucho tu presencia. Por parte del Túnel y Pinacoteca, pues te regalamos este sencillito, pero con mucho cariño, este reconocimiento que dice: la parroquia de Nuestra Señora de Belén, a través del Túnel y Pinacoteca, otorga el presente reconocimiento a Francisco Javier Fraustomares por la presentación del tema Ángel Regalado Pérez, maestro de 4 generaciones de músicos en Real de Asientos, en el proyecto Cafeteando la Historia, firmado pues por mí, una servidora, y por la parroquia, el señor cura de la parroquia de Nuestra Señora de Belén. Muchas gracias. Les agradecemos a todos que hayan asistido y ojalá que igual que yo y que todos, creo que a todos les vi la cara de satisfacción, de felicidad con este tema, de orgullo y de ejemplo de perseverar y de no claudicar en nuestros objetivos. Gracias y hasta la próxima. Gracias. No, pues que no íbamos a seguir con la platicadera, ya se aburrieron. No, pues ya vinieron por nosotros. Para nada nos aburrimos. Ya vinieron por nosotros. Pues sí, pero no nos hemos aburrido. Él con un café y su pan, pero yo creo ya se lo acabó. Los invitamos a todos a que no se vayan sin tomar la foto. Hay una banquita y tenemos el letrero de Cafeteando la Historia. Los invitamos a que se tomen la foto, nuestro expositor, su familia, chicos de aquí del Túnel Pinacoteca. No se vayan sin tomar sus fotografías. ¿Quién va a tomar las fotos? ¿Tú, Marta? Ya nos vamos. No, o sea, ya hagan lo que se espere otro ratito. Tú tienes buena cámara. ¿Tú también, América? Ahorita con el de su hielo. Tú, Fati. Yo las tomo para... Hay que aprovechar que tenemos el de su hielo. Sí, la tenía. ¿Cuál es tuyo? Déjame llevo para acá.